Si Cristo no ha resucitado, la fe del cristiano sería inútil. Pero hoy predicamos a un Cristo muerto, pero que ahora ha resucitado de entre los muertos. Un Cristo que murió y resucitó, no un Cristo que murió y quedó en la tumba. Murió y resucitó, y porque Él vive y está a la diestra del Padre en el trono, podemos declarar con esperanza que nuestro Salvador vendrá por nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos. La muerte no fue su destino. La muerte solo fue el comienzo de una gran liberación. Esa fe que se arraiga en la resurrección de Cristo, debes entender que Él está a la derecha del Padre. No está en la tumba, está a la derecha del Padre, intercediendo por ti y por mí ante el Padre. Estas mujeres no esperaban encontrarse con el Cristo resucitado, pero ya Dios lo había determinado así. Ya Dios lo había decidido así. En Lucas 24:6 dice que los ángeles le dijeron a estas mujeres: no está aquí, ha resucitado. Y esa frase lo cambió todo. Cambió la historia, cambió aún la eternidad, cambió el destino del ser humano, cambió el destino tuyo y mío. La resurrección confirma que Dios cumple su palabra, que Dios cumple lo que promete. Ha resucitado, así como lo dijo. Dios no improvisa, iglesia. Dios cumple sus promesas. Y si Él cumplió algo que parecía imposible, ¿cómo no cumplirá lo que te ha prometido? ¿Puedes comprender? Si Dios no nos negó a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, cuando usted y yo más lo necesitábamos, porque estábamos condenados a la perdición eterna, no teníamos esperanza de redención, pero Dios no nos negó a su Hijo, lo entregó a la muerte por nosotros. Si Él hizo eso por nosotros, ¿cómo crees tú que Él no te dará, juntamente con Cristo, con su resurrección, todas las cosas?